Hola, amados hermanos, me es un placer saludarles desde aquí, desde esta ciudad de Málaga, España, y también poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues, en la celebración de esta conferencia misionera que van a tener, que debe ser un evento que no solo cuando hay esta actividad hay que recordar las misiones se deben de recordar siempre porque fue el mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo antes de que Él partiera a los cielos y es el mandato supremo. Así que en esta ocasión quiero hacer un breve recorrido histórico de lo que ha sido la misión desde que nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia hasta nuestros días. ¿Sí? Quiero por lo tanto, comenzar diciéndole que todo proyecto misionero empieza desde cero, como todo gran proyecto o como cuando nace un niño. Es decir, el niño nace desde cero años y empieza a crecer y empieza a desarrollarse. Y para que ese niño se desarrolle bien, llegue a ser un adulto productivo, hay que cuidarlo, va a pasar muchas dificultades en su desarrollo, tienen dolores, tienen frecuentes enfermedades, pero el niño tiene que seguir creciendo. Igual pasa en la labor misionera. En la labor misionera se empieza desde cero y se empieza con muchos temores, muchas dudas, con muchas necesidades, muchos ataques y no obstante se debe de seguir adelante, siguiendo en medio de angustias, de dolores, de confusión, de fracasos, etcétera. Entonces, yo de verdad doy gracias a Dios que ustedes ya tienen su primer misionero internacional y seguramente les estarán asaltando pensamientos negativos, algunos, dudas y temores, cómo estará el misionero, la misionera, etcétera. Pero no tengan miedo, todo buen proyecto, toda labor en manos de Dios debe llegar a un puerto y ese puerto es de bendición. La Biblia dice en el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Así es la obra misionera, es con mucho dolor, con mucha angustia muchas veces, y se los digo por experiencia. Así es que no tengan temor, sigan adelante, sigan avanzando, porque la promesa de ese salmo dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ahí está el resultado. En conclusión, con esta introducción, todo lo que están sembrando ustedes va a llegar a un buen puerto, va a tener una cosecha. Así es que involúcrense, sigan remando todos en la misma dirección. Esa es la clave en la obra misionera y van a ver ustedes posteriormente los resultados para nuestro Dios. ¿Ok? Así es que Jesucristo nuestro Señor cuando vino a la tierra trajo una misión y la misión era predicar el Evangelio, demostrar que Él era el Mesías prometido, establecer su iglesia y Él cuando empezó su misión nadie le creía, todo el mundo dudaba de Él, venía de un lugar lejano, Galilea, un sitio de no muy buena reputación, su discípulo era gente pescadora, de un nivel bajo, vamos a decir así, social, eran galileos, a Jesús decían de Galilea puede salir algo bueno, todo parecía insignificante, sin sentido, sin razón, ya daban por sentado que era un fracaso la misión del maestro. Y estos hombres, todo lo hemos leído en Hechos 4, que dice que eran gente del vulgo y sin letras, sus seguidores. ¿Quién va a querer apoyar una labor así? Imagínense, pero humanamente hablando, pero cuando las cosas vienen de Dios y es conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que hagamos discípulos en todas partes del mundo, y para que eso se logre hay que obedecerle al Señor y tenemos que involucrarnos con responsabilidad, con seriedad, intensamente en esa labor. Así es que el Señor Jesús así empezó su labor, aparentemente sin sentido, pero la empezó. Empezó con un pequeño grupo de discípulos y después se le fueron añadiendo personas que y
como todos sabemos, el Señor Jesús, para lograr su misión, pagó un precio muy alto, tenía oposición, gente que lo criticaba, lo perseguía, lo amenazaba de muerte, y gente que se burlaba de él, especialmente el sistema religioso del judaísmo en su tiempo. Pero ¿qué pasó? Él seguía predicando, a él no le importaba todas las amenazas, las burlas, ¿sí? La oposición. Él siguió adelante y él es el máximo ejemplo de la labor misionera para todos nosotros hasta el día de hoy. Entonces el Señor Jesús, él previendo de que la obra misionera iba a ser un punto de ataque en toda la historia de la iglesia, él nos dejó dos parábolas del reino que aparecen en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33. Esas dos parábolas, conocidas como la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, esas dos parábolas el Señor las da como proféticamente, diciendo que todo lo que iniciamos empieza desde cero, de la nada, sin recursos a veces, pero con el deseo de obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que el reino llegue a todos los rincones de este planeta. Y nosotros somos la iglesia hasta el día de hoy, los elegidos, los seleccionados por Dios para hablarle a la gente que está sin Cristo de este evangelio de salvación. Entonces Jesús da esas parábolas, ahora al ratito las vamos a leer y le voy a dar una pequeña explicación. Pero les digo, así empezó Jesús, mentalizando a sus discípulos que para lograr algo en la vida tenemos que pagar un precio muy alto, hay que sufrir, y nos duele a veces la oposición, las luchas, las persecuciones, la gente que no está a favor de lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que luchar contra viento y marea en este asunto de las misiones nacionales e internacionales. ¿Vale? Muy bien. Entonces Jesús empieza su misión, da estas parábolas del reino, ya mentalizando y programando a sus discípulos. Y de repente lo traiciona a uno de sus discípulos, al maestro, todos lo sabemos, lo arrestan, se burlan de él, lo maltratan, lo azotan, lo llevan a la cruz para terminar rápido y muere. Cualquiera diría, fracasó el maestro en su misión, fracasó en establecer su iglesia. Y a los discípulos se les olvida que el maestro venía enseñando que él iba a resucitar al tercer día. Y así fue. Y cuando Jesús muere, los discípulos se dispersan, cada quien vuelve a su sitio otra vez, a la pesca, a su oficio, etc. Dicen, pues ya, se terminó todo. ¿De qué sirvió tanto 3 años de inversión? Perdimos el tiempo. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor? Pero se les olvidó rápidamente lo que el maestro les había enseñado. Y una de sus enseñanzas fue que él iba a resucitar, iba a vencer a la muerte. Y esa es la garantía. Y esa es la promesa que tenemos todos de que Jesús está vivo. Y eso fue lo que reanimó a estos discípulos que ya estaban con dudas, con temores y habían vuelto a su vida anterior. Porque dijeron, aquí terminó todo, fracasó el proyecto misionero del maestro. Pero no, cuando Jesús resucitó, el Señor les confirma en la fe y les da la autoridad de que vayan y hagan discípulos a todas partes del mundo. Todos ustedes lo saben. Entonces, Jesús se va a los cielos y estos hombres, en medio de tanta amenaza, en medio de tanta oposición, en medio de tanta persecución que se desata de saber las autoridades judías y romanas que Jesús había vencido a la muerte, le entra pánico a los enemigos. Pero los discípulos como que le entra el combustible inagotable del poder del Espíritu Santo, por decirlo así, y se vuelven gente imparable en las cosas de Dios, en las cosas concernientes al reino. Y ahora sí, voy a leer la parábola y quiero que me acompañen, por favor,
en su Biblia, en Mateo capítulo 13, voy a leer versículos 31 al 33. Ustedes conocen esa parábola, pero yo le voy a dar una pequeña explicación a este tema tan importante que son las misiones y en relación a esta parábola. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, versículo 31 de Mateo 13. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es la primera parábola, ¿sí? La de la semilla de mostaza. Pequeñita, como todo proyecto. Tal vez ustedes en vuestra iglesia han empezado este proyecto con mucha dificultad, muchas dudas, mucha oposición quizás, ¿sí? Y tal vez con un poco de incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Pero así empieza todo gran proyecto, con mucho dolor, con mucha dificultad, pero hay que seguir adelante. Sembramos como esta semilla, muy pequeñito todo lo que empezamos, pero empieza a crecer y luego se hace un árbol grande. ¿Ok? Bien, ahora dice el versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos estableciendo todos los que somos misioneros. Y yo creo que toditas las iglesias en potencia deberían de ser misioneras, sin pararnos nunca de establecer el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos. Y dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quiero decirles una cosa en cuanto a esta parábola. Sin temor a equivocarme, creo que es la única vez que la Biblia habla positivamente de la levadura. ¿Sí? Porque la levadura en su connotación general en la Biblia es de aspecto negativo. Voy a hablar un poquitín sobre el aspecto negativo, pero en este caso es positivo. Ahora, tanto la semilla de mostaza como la de la levadura, ¿ok?, es en mínimas cantidades. ¿Sí? Son pequeñitas, son cosas que se empiezan con poco, con casi nada. Y por ejemplo, la semilla la sembramos, la regamos, hay que cuidarla hasta que germina. Y en esa germinación, obviamente, va a venir el crecimiento, pero como en todas las plantas del mundo, así como cuando nacemos nosotros, hay que ponernos vacuna, hay que llevarnos al pediatra, tenemos que tener la alimentación correcta, no nos valemos por nosotros mismos, así es este asunto. Tenemos que tener cuidado con las misiones, ¿sí? Cuando ya empezamos un proyecto hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo a la dinámica, hay que esforzarse, hay que ir una milla más muchas veces, ¿sí? Entonces, así pasa también con el crecimiento de una planta. La planta va creciendo, vienen plagas, si hay exceso de agua se puede podrir, si hay exceso de sol se puede secar y quemar. Entonces vienen vientos y la pueden romper. Así pasa también en la obra misionera, hay lucha, hay pruebas, hay dificultades, hay crisis, hay de todo, ¿sí? Entonces, pero se debe de seguir. Si se cuida, todo va creciendo normal y se va haciendo una gran planta. Y a eso se le conoce en la obra misionera como la labor intensa, ¿sí? Inmensa de la obra misionera. Debe ser intensa e inmensa porque va creciendo y va creciendo en número y es visible. La planta la va viendo y después vienen aves y hacen sus nidos. Es decir, llega el momento en que se ven los resultados, se ven los frutos, ¿sí? En la obra misionera unos tienen la bendición de ver frutos inmediatamente, otros no. Vamos viendo el fruto poco a poco, poco a poco. Y en el asunto de la planta, de la mostaza, todo el mundo va viéndola crecer. Es, vamos a decir, el reino de Dios visible. Visible, se ven los resultados, se ven los cambios, familias enteras convertidas, pueblos enteros convertidos. ¿Por qué?
Porque llegó un misionero, llegó una misionera a determinado lugar donde Dios la llamó a predicar el evangelio, a ser discípulo, a plantar una iglesia en obediencia a la palabra. Y esta persona, ahí entra en juego la otra parábola, la de la levadura. La levadura es un trabajo interno. El de la mostaza es externo, se ve, todo el mundo lo está viendo. Pero el de la levadura es interno. La masa somos nosotros. Y es la labor del Espíritu Santo en cada individuo. ¿Sí? El Espíritu va trabajando internamente y va influyendo nuestra masa, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra obediencia. Va influyendo a los demás. ¿Sí? En el sentido positivo de la palabra. La levadura influye. Así nosotros, cuando estamos en un país donde Dios nos llamó a predicar el evangelio, a establecer su iglesia, a ser discípulos, estamos influyendo en la gente y va creciendo. Eso se le conoce como el crecimiento influyente que da la levadura. Es un crecimiento, vamos a decir, en la persona interno y yo se lo transmito a otro. Esas parábolas son, de verdad, son muy importantes en la labor misionera. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esta parábola de la semilla y la mostaza y la parábola de la levadura en acción en la obra misionera, comprendemos la magnitud de su importancia en la labor misionera. Por ejemplo, Jesucristo da estas dos parábolas en su ministerio. Los apóstoles quizás ni se acordaban. Llega el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, empieza a predicar su primer sermón, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ahí vemos las dos parábolas en juego. Todo el mundo lo está viendo al apóstol, ¿sí?, como se ve crecer a la planta de la mostaza, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Viene el otro resultado. Pedro influenciando espiritualmente a miles de personas el día de Pentecostés. ¿Y qué pasó? Se convirtieron 3,000. Entonces, tanto la parábola de la semilla mostaza como la de la levadura se complementan. El crecimiento es intenso y expansivo, como la levadura. Se expande. Y empezaron como 120, dice el capítulo 1 de Hechos. Un poquito de gente, ¿sí? Pero convencido de que el maestro estaba vivo y que el que les dio la orden de ir a predicar el evangelio a todo el mundo en poder del Espíritu Santo, estaban convencidos. Ahora sí, nadie nos va a parar. Nadie nos va a parar. Ni la oposición, ni la persecución, ni el martirio, nada. Entonces empieza esta iglesia primigenia a trabajar con ese poder visible, que es la planta, vamos a decir, de la mostaza, bendiciendo. Esas aves simbolizan metafóricamente en esa parábola la gente que va a ser refugiada en esa planta. Y también está influenciando a la gente en el sentido espiritual, el poder del Espíritu Santo influenciando a cada individuo. Entonces se expande, crece y se expande. Fíjense ustedes, esa es la labor misionera en general. Esa es la labor misionera que nos ha dejado el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el apóstol Pedro en su primer sermón se ve el cumplimiento de esta parábola. Empezamos como 120, estábamos orando y de repente llega la oportunidad, se convierte en 3,000. La segunda oportunidad, 5,000. Ya después en el libro de los Hechos ustedes lo pueden comprobar, leyéndolo, dice que se convertían multitudes, ya no da números, multitudes. ¿Pero por qué? Porque esta gente le creyó al Señor. Esta gente se determinó a pagar el precio que fuese, por doloroso que fuese, por duro que fuese. Ellos se mentalizaron, ellos se programaron, vamos a obedecer hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Entonces, ustedes saben, en el libro de los Hechos empiezan a multiplicarse las iglesias, empiezan a crecer de una manera tremenda, como la planta de la mostaza, y a expandirse de una manera tremenda por la influencia de esa buena levadura que es el evangelio, las buenas nuevas. Y llegamos al punto de que
de que llegan a Tesalónica en el capítulo 17, el apóstol Pablo con Silas, y establecen allí la iglesia de Tesalónica, en medio de gran oposición. Ustedes lo han leído. Y llegan a Tesalónica, ¿y qué pasa? Se convierte mucha gente, griegos bastante, y dice, y mujeres nobles, bastante. Entonces, pero en medio de gran oposición. Y los judíos, enemigos de la cruz, enemigos de Jesucristo y del cristianismo y de los discípulos, están en persecución de Pablo y Silas. Y creyendo que Pablo y Silas estaban en casa de Jasón, ustedes lo pueden leer allí en Hechos 17, no los encuentran. Y agarran a Jasón y seguramente a otros hermanos en Cristo y lo llevan ante los gobernadores. Dice, y fíjense lo que dice el versículo 6 de Hechos 17. Dice, estos que trastornan el mundo entero ya han llegado acá. ¿Qué tal si la iglesia de hoy fuese así de obediente? En medio de gran persecución, en medio de grandes crisis, en medio de grandes amenazas. Ya había martirio, Esteban ya estaba muerto y muchos otros cristianos, probablemente ya en Hechos 17, había una persecución terrible, dice Hechos 8. ¿Y qué pasa? ¿Frenó eso a los hermanos? ¿Los desanimó? No, ellos siguieron adelante, ellos estaban convencidos de la misión que les había dado el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estoy mencionando a la iglesia de Tesalónica? Porque esa iglesia es ejemplar para nuestros días. Hoy en día nosotros tenemos que ir a las fuentes bíblicas y ver el ejemplo de estos siervos del Señor, de esta iglesia en especial. Acuérdense, Tesalónica estaba en la región de Macedonia, ¿sí? Y esta iglesia era una iglesia ejemplar, ejemplar. Acompáñenme por favor a leer el capítulo 1 de la primera epístola a los tesalonicenses. Les repito, esta iglesia estaba asentada en la región de Macedonia, ¿sí? Una región donde Pablo el apóstol predicó constantemente el evangelio ahí, ¿sí? Ahí estaba también en esa región la iglesia de Filipos. Y ahí en esa región de Macedonia había mucha persecución de parte del judaísmo y de parte del imperio romano. Les digo, la iglesia se formó en su origen en medio de dolor, en medio de sufrimiento, en medio de oposición, en medio incluso de crisis económica, ¿sí? Pero Jesús consiguió gente, como dice Lucas 8, gente que aportaba para el evangelio, ¿sí? Para que siguiera avanzando. Y todo proyecto, toda labor en la iglesia o fuera de la iglesia siempre necesita inversión, ¿sí? Y el Señor nos bendice para que nosotros seamos de bendición a otros. Y fue el caso de la iglesia primitiva, como le decimos y la conocemos. Pero la iglesia nunca se fijó en los obstáculos, nunca se fijó en las dificultades, ni en las amenazas. No, se sentían privilegiados, como el apóstol Pedro cuando fue azotado de haber sufrido por el evangelio. Hoy en día esas cosas de verdad como que no las comprendemos. Pero más adelante voy a hablar, porque también quiero decírselo de una vez, voy a hablar un poquito también de la mala levadura. Porque la buena levadura tiene la misma función que la mala levadura. Están influenciando. Una está influenciando para cosas positivas del reino de Jesucristo y otra para las cosas negativas, el reino del enemigo, ¿sí? Y por eso debemos de tener cuidado. ¿Qué tipo de levadura nosotros estamos transmitiendo hoy en día? También se lo quiero decir de una vez. Lamentablemente, esa mala levadura se ha metido en muchas iglesias, en muchas partes del mundo. Hay iglesias que no apoyan la obra misionera para nada. Hay iglesias que se oponen a la obra misionera nacional e internacional. Más adelante sí les voy a hablar un poquitín de esto para que abramos los ojos, para que sigamos adelante, para que no echemos abajo proyectos que iniciamos, ¿sí? Entonces,
Vamos a ver entonces, primero a los Tesalonicenses capítulo 1, un capítulo tremendo. Acompáñenme por favor, yo sé que me están siguiendo en el vídeo y no es fácil estar ahí tomando nota, pero háganlo, se lo recomiendo. Miren ustedes, dice, voy a leer desde el versículo 1, ustedes me van siguiendo con su vista. Vuelvo a repetir, Jesucristo empieza una misión desde nada, desde cero. ¿Ah? Un hombre que viene de Galilea, oficio carpintero, era modesto, vamos a decir, humilde. Sus compañeros, pescadores, un oficio también no de muy buena reputación en ese tiempo. Así empieza, así, con un pequeño grupo. Y miren ahora, hasta el día de hoy, cómo la iglesia es un gigante, es una planta gigante de mostaza y ha servido de abrigo a millones de seres humanos, incluyéndote a ti y a mí. Fíjense, la importancia de las misiones. Ha influenciado positivamente a miles, nos ha transformado. Esa buena levadura nos ha transformado. Se ha extendido y se sigue extendiendo. Gracias a lo que se inició con poquito. Con cosas insignificantes, aparentemente humanas. Con una locura para otros. En medio de gran oposición, dolor, que el mismo Señor Jesucristo, el fundador de la iglesia, fue muerto en una cruz horriblemente. Duele, a como duele un crecimiento de cualquier ser humano, duele. Pasa por etapas dolorosas, como la adolescencia. Por eso se llama adolescencia, época de dolor, de confusión, ¿sí? De miedo al porvenir. Pero en medio de todo eso Jesús nos dejó el ejemplo. Y gracias a todo eso, nosotros hoy vemos una iglesia inmensa en el mundo por los obedientes, por los fieles, ¿sí? Y una iglesia extensa. ¿Falta? Sí, falta. Por eso debemos de seguir. Quería hacer ese alto antes de leer. Miren ustedes, estamos leyendo ahora la primera epístola a los Tesalonicenses. En medio de una gran persecución. Mucha lucha, mucha prueba, mucha dificultad, mucho ataque, muchos mártires. Pero no los frenó. Entonces dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Gente de oración, el apóstol Pablo, Jesucristo mismo, de oración. Sus discípulos, enséñanos a orar. ¿Sí? Les costaba, a muchos les cuesta todavía orar sin cesar. Pablo le dice a esta iglesia en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, seguid haciéndolo. Ahí está una de las claves de la victoria. Y fíjense, dice, acordándonos, dice el versículo 3, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de la obra de vuestra fe. Nos estamos acordando, wow, qué clase de iglesia esta, qué iglesia más grande, qué ejemplar, qué gente más fiel, ¿sí? Y dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Todo lo que hacían, lo hacían en fe y basado en el amor. Son ingredientes que no deben de faltar en una iglesia nacida de nuevo, ¿sí? Si estos ingredientes faltan, obviamente ya entró la mala levadura, ¿sí? Y dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál esperanza? La segunda venida del Señor. ¿Sí? Pablo dedica capítulo 4 y parte del capítulo 5 de este asunto de la segunda venida. Y también en su segunda epístola. De eso no voy a hablar ahora. Pero nosotros también estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Jesucristo lo mencionó en uno de sus capítulos de Mateo 24. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Probablemente con esto de la pandemia ya pronto el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Pero este evangelio se seguirá predicando. Se sigue predicando por las redes de internet. Gracias a Dios. Se está predicando más que nunca
el evangelio en todas partes del mundo. Y ahí estamos, ahí seguimos fieles, ¿sí? Ahí seguimos. Y dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos, fuimos elegidos, seleccionados, apartados, seleccionados por nuestro Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Fíjense ustedes, para eso fuimos nosotros seleccionados. Somos un pueblo santo, nación santa, para que anunciemos esas virtudes. Y dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, cosa que está faltando hoy en día en muchas iglesias que no apoyan la obra misionera, ni se quieren involucrar en la labor misionera, ni nada. ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 6. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, imitadme a mí así como yo a Cristo. Es nuestro deber como hijos de Dios imitar al Maestro, imitar a estos grandes siervos de Dios, imitar estas iglesias como la de Tesalónica, en esa región de Macedonia, que era una región muy, muy dura para los hermanos en Cristo, porque eran perseguidos por el imperio, repito, y por el judaísmo radical. Y sufrieron mucho, mucho. Pero a ellos no les importaba, ellos eran imitadores del Señor. Si nosotros imitamos al Señor Jesucristo, como dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y Jesús anduvo haciendo tantas cosas, recorría ciudades, aldeas, poblados, mercados, plazas, predicando el Evangelio del reino. Y no le importaba lo que dijeran los demás. Y curiosamente los que más lo seguían, le creían, eran prostitutas, publicanos, pecadores. A eso vino el Señor. Fíjense. Y una cosa que se las digo también adelantándome, porque les digo, voy a hablar un poquitín de eso, pero me adelanto. ¿Saben qué ha frenado a muchas iglesias y ha hecho que volteen a un lado en cuanto a la labor misionera? Es que se han acomodado. Tan cómoda. ¿Para qué meternos en problemas? ¿Para qué ir al mercado? ¿Para qué ir a la plaza? ¿Para qué ir a otro país? ¿Para qué ir a esta región? ¿Para qué irnos a meter ahí a la montaña? Si hay muchos mosquitos, hay mucho de esto, hay mucho lodo, hay mucha lluvia, mucho sol, muchos alacranes. ¿Para qué? Se le llama el evangelismo cómodo, conformista. Se lo dejo ahí. Esta gente no, esta gente imitaba al Señor, todo terreno. Los apóstoles, todo terreno, los que no fueron traidores, ¿verdad? Como Judas. ¿Sí? Todo terreno. Gente que no les importaba nada, incluso perder la vida. Eso está faltando hoy en muchas iglesias. Gracias a Dios que hay iglesias que sí cumplen. ¿Sí? Hay iglesias que sí cumplen. Hay iglesias, muchos de ustedes conocen, allí donde están ustedes, una de ellas, me ha apoyado fielmente para que sigamos nuestra labor. Y gracias a ese apoyo hemos hecho muchos discípulos para la gloria de Dios. Y cada discípulo que hacemos, lo hacen ellos. Por su oración, por su obediencia y por sus ofrendas. Esas son las 3 O que les quiero mencionar más adelante. Se las digo otra vez. Obediencia, que la obra siga. No importa lo que venga. Obediencia a la palabra de Dios, al mandato supremo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ofrenda fiel, generosa, la segunda O. Y oración constante, persistente, sin desmayar. Gracias a Dios que existen iglesias actuales como la de Tesalónica. Gracias a Dios. Gente que imita al Señor, a estos siervos, como los apóstoles, y a estas iglesias de Macedonia. Bendito Dios. Para que vean que sí se puede cumplir el mandato de nuestro Señor.
Sí se puede. No importa los dolores que vengan, los padecimientos. Tiempo me faltaría en contarles a ustedes lo que estos siervos de ustedes han pasado. No solo en este país, en distintos países, en distintos lugares, en distintos ministerios. Pero en cada uno, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha suplido, Dios nos ha protegido. Y ahí están las gavillas. ¿Sí? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice el Salmo 126, mas volverá a venir con gozo con sus gavillas, con regocijo, no gozo, regocijo. Para la gloria de Dios lo digo. ¿Sí? Para que vean que sí se puede. Entonces, pero hay que imitar. El maestro, hombre de oración, hombre que no se paraba. Iba, venía, subía, bajaba, enseñaba, predicaba, se volvía a levantar, orando, apoyando a gente, ayudando a gente, haciendo milagros, señales y prodigios. Y Él lo sigue haciendo a través de nosotros, sus siervos, hasta el día de hoy. Eso es lo que quiere el Señor, que hagamos todo unánimemente. Pero muchos se relajan, bajan la guardia, no les interesa el tema, se acomodan, ¿sí? Ese es el evangelio cómodo que le llaman. Cosa que no aparece en la Biblia. ¿Vale? Versículo 6, lo vuelvo a leer. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Fíjense ustedes. Con gozo, en medio de gran tribulación. Amados hermanos, muchas veces se ha dicho que las tribulaciones, las penas, el dolor, el sufrimiento, la persecución, el martirio, eran las vitaminas espirituales que mantenían viva la llama misionera en esta gente y en estas iglesias y en el paso de los siglos. Eso es lo que mantiene esa lumbre bien densa, bien caliente, bien fuerte. Pero hay iglesias que están apagadas. Pablo le dice a esta iglesia, versículo 19 del capítulo 5, no apaguéis el espíritu. Hay muchos que están apagados. Están apagados. Porque Pablo nos deja, inspirado por el Espíritu Santo, esta epístola para que nosotros tomemos nota y le imitemos. No apaguéis el espíritu. Sigan adelante. Venga lo que venga. Versículo 7. De tal manera dice que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. A toda esa región de Macedonia. Esta iglesia. Y dice, y de Acaya, que han creído. En Acaya estaba la iglesia de los Corintios, en esa región. Y Pablo les dice aquí, habéis venido a ser ejemplo. Estos hermanos de Macedonia, de donde eran los tesalonicenses y los filipenses. Iglesias ejemplares, fíjense ustedes. Y dice el versículo 8, después voy a tomar un poquito el ejemplo de estos hermanos de Macedonia, donde Pablo lo utiliza para decirle a los corintios, aprendan de ellos. Ahora vamos a ir allá, pero lo dejamos ahí. Termino leyendo el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, divulgada la palabra del Señor. No paraban de predicar, no paraban de evangelizar, de hacer discípulos y de establecer iglesias. Fíjense ustedes. Y dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahí está la parábola extensiva. Miren, intensa, extensa, expansiva. ¿Sí? Las dos parábolas. Se va viendo y se va extendiendo. Miren, se va expandiendo. Por todas partes. Van influyendo a toda la masa de personas que no creen en Jesucristo, incrédulos, paganos, idólatras, etc. Ahí van influyendo, miren, ahí van influyendo. Y el evangelio llega a ser una realidad en todas estas personas. Así como les pasó a ellos, a los tesalonicenses. Fíjense, sigamos leyendo y dice, en todo lugar, dice, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos lo estaban haciendo todo. Ojalá fuese así.
Como siempre, en algunas ocasiones, y ustedes me conocen, me han oído en algunas de mis conferencias cuando he estado por ahí, yo lo he dicho, los misioneros nos vamos haciendo viejos, ¿sí? Y algún día tenemos que partir. Alguien nos tiene que relevar. Necesitamos relevo y por eso es que hacemos discípulos, ¿sí? Y gracias a Dios yo con mis propios ojos he visto el resultado, el fruto de hacer discípulos, y gracias a Dios que he tenido relevos en otros lugares y ahí están los relevos ya haciendo discípulos. Es una cadena interminable, pero necesitamos más. No debemos de conformarnos. No, señores, hay que seguir formando más discípulos, relevo. Algún día tenemos que colgar los guantes, como se dice coloquialmente. Tenemos que jubilarnos o tenemos que morirnos. Pero alguien tiene que seguir. Hay que formar relevo. No nos conformemos para que la obra del Señor no pare. ¿Sí? Entonces, en todo lugar se va expandiendo. Y dice el versículo 9, porque ellos mismos, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando el Evangelio te llegó a ti, de alguna u otra forma, es porque un obediente a Dios te lo predicó y te convertiste. De lo que haya sido, ahí está la influencia de la levadura buena, mire. Y ahora eres visible, hay un cambio en ti, un testimonio. ¿Para qué? Sí, para servirle al Dios vivo. ¿Cómo es posible que una persona haya sido beneficiada por el Evangelio y no le quiera servir al Señor ahora? Eso es como contradictorio. Y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Me estáis comprendiendo, amados hermanos? Todo esto de la parábola visible, se iban viendo, todo el mundo lo vemos, dice el apóstol Pablo, vemos con nuestros propios ojos vuestra constancia en el Señor, la obra de vuestra fe, nos acordamos, ¿sí? Y de vuestro amor. Y vemos cómo ustedes nos han quitado hasta el trabajo a nosotros en esa región, porque ustedes ya tomaron las riendas y están predicando el Evangelio, ¿sí? Y eso es un gran ejemplo a seguir. Estas iglesias de Macedonia, especialmente Tesalónica. Fíjense. Entonces, si nosotros queremos seguir viendo resultados grandes en nuestra zona, nuestra región, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro poblado, en nuestro barrio, en nuestra colonia, como le llamen, y en otras partes del mundo, obedezcamos. Las 3 O. Acuérdense, estas iglesias cumplían con esas 3 O. Pero antes quiero que me acompañen ahora a la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Versículo 1. Segunda a los Corintios 8, versículo 1 al 5. Voy a leer. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia, de donde era la iglesia de los tesalonicenses. Y dice, que en grande prueba de tribulación, fíjense, la abundancia de su gozo, tomemos nota, dice, y su profunda pobreza, wow, abundaron en riquezas de su generosidad. Qué tremenda esas iglesias, de verdad, qué ejemplares. Ojalá todas las iglesias del mundo, toditas, unánimemente, cogieran el ejemplo de estas iglesias de Macedonia, incluyendo la de Tesalónica. Y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, han ofrendado. Y dice, y aún más allá de sus fuerzas. Digo, conozco iglesias de ahí de vuestra región
que han cumplido fielmente esto. Y por la fidelidad de estos hermanos, nosotros seguimos adelante con la labor misionera. Para la gloria de Dios. Ellos, nosotros con ellos. Y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Todo lo que la iglesia hace es labor misionera. Es con un propósito, edificar el reino del Señor, la iglesia del Señor. Todo, participar para, dice, los santos, servicio para los santos. Les digo, yo muy pocas veces lo he visto, pero sí lo he visto. Gente rogando, pastor, quiero participar con mi ofrenda en medio de mi gran pobreza, pero quiero participar en el servicio a los santos, que ellos están pagando un precio más alto. Yo sufro aquí, pero ellos más. Ahí está mi apoyo, ahí está mi ofrenda, para que el evangelio siga extendiéndose como esa buena levadura, siga creciendo como esa planta, para dar sombra y refugio a muchos seres humanos que están perdidos. Qué bonito el evangelio. Y dice el 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, imitaban al Señor. Ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 1. Se daban primeramente al Señor. Busca primeramente el reino del Señor y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Y dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice ese versículo en otra iglesia de la región de Macedonia, que era la iglesia de los filipenses. ¿Ya vieron cómo todo se relaciona? Sí, duele mucho, duele como duele ver crecer el cuerpo humano. Nosotros somos parte del cuerpo, le dice Pablo a la iglesia de los de Acaya, que eran los corintios. Y todos somos parte de ese cuerpo. Y el cuerpo humano, ya sabemos, nace, crece, se desarrolla y después muere. Con muchos dolores, muchas penas, muchas crisis. Pero crece al fin y al cabo y se desarrolla y cumple su misión. Produce. Así también la obra misionera nacional e internacional. ¿Sí? Entonces les decía, estas iglesias, si nosotros queremos ver crecer el reino de nuestro Señor, como crece esa planta de la mostaza, de algo insignificante, una semillita, una de las más pequeñas del mundo, pero crece, hay que cuidarla. Esa planta, les digo, va a sufrir vientos fuertes, sol fuerte, falta de agua o cualquier otra plaga, como todo, con dolor, pero crece. Si la cuidamos, crece y va a dar el fruto y va a dar los resultados. Si nosotros queremos ver el reino de Dios crecer en la tierra, imitemos a estos hermanos, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, imitemos la labor de los apóstoles, imitemos su entrega total, sin reserva. Pusieron todo el interés, todo el empeño, todo lo que hiciera falta para cumplir en obediencia el mandato supremo de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estas iglesias comprendieron muy bien el significado de las dos parábolas, la semilla de la mostaza y de la levadura. Estas iglesias, por lo tanto, eran dinámicas, explosivas, intensas, atrevidas, arriesgaban lo que fuese, eran influyentes, se extendían empleando el poder del Espíritu Santo, eran generosas, invertían activamente en la extensión del reino, eran santas, eran temerosas de Dios, eran dependientes de Él, firmes, valientes, con mucho denuedo, compasivas con los inconversos y solidarias con todo el cuerpo de Cristo. Si estas iglesias del Nuevo Testamento, como la de Tesalónica, no hubiesen pagado el precio que pagaron, si no hubiesen invertido el tiempo, el dinero y el personal calificado, y si no hubiesen sacrificado su propia vida por obedecer a Jesucristo,
si no hubiesen sacrificado su vida, su familia, sus comodidades, nosotros nunca hubiésemos llegado a la salvación. Nunca la hubiéramos recibido. Estaríamos perdidos. Pero gracias a esta gente y su ejemplo, nosotros estamos acá. Y nosotros somos una reproducción de ellos. Y ahora en nuestro tiempo seguimos haciendo las mismas cosas que ellos hacían. Y vemos los resultados. ¿Por qué me voy a oponer? No, ellos no vieron los obstáculos. Pero sí vieron las necesidades de los seres humanos. Ellos no despegaron su mirada del Señor Jesucristo y de su orden. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No importando el dolor, el sufrimiento, el martirio, la pena, la escasez. No les importaba nada por obedecer al Maestro. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ir a otro punto entonces antes de ir concluyendo. Les decía, quiero cerrar este punto de la iglesia de Macedonia. A las de Acaya les dicen, miren el ejemplo de ellos, sean como ellos, les dice el Señor Jesucristo. Dice Pablo, dice en el versículo 7 del capítulo 8 de segunda a los Corintios, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, le dice a los Corintios, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, le dice, en este ejemplo de los macedonios, de los tesalonicenses. Agarren el ejemplo de ofrendar, de ser desprendidos. Rueguen, quiero participar en ofrendar fielmente para la obra, para el servicio a los santos. Qué lindo eso. Les digo las tres O. Cierro este punto diciendo que el ejemplo que sacamos de estas iglesias se puede cristalizar en 3 puntos utilizando estas 3 O. Y esto lo hago como estrategia o dinámica de enseñanza mía. Estas 3 O para que se les quede grabado. Esta gente, ellos fueron obedientes. Es la primera O. Obedientes, constantes en obedecer, darle la redundancia, el mandato del maestro. ¿Sí? Fueron gente de oración constante. Oraban por la gente perdida. Oraban porque la obra misionera siguiera adelante. Oraban para que se hicieran discípulos. Oraban ellos constantemente para que Dios frenara al enemigo. Oraban para ver fruto que permaneciera. Y ahí lo vemos. Nosotros mandamos una carta de oración cada mes como un informe de lo que Dios nos permite hacer cada mes. Y lo que me encanta es que hay iglesias que me escriben y me dicen, hermano, no hemos recibido su carta de oración. Ahí están orando constantemente, fielmente, sin cesar, por la obra misionera, por nosotros los misioneros y por la gente que tenemos que alcanzar. Todo en conjunto. Esas son las 3, obediencia, oración. Y la última, gente que ofrendaba fielmente, como los hermanos de Macedonia. Fielmente, para que la obra se siguiera extendiendo y siguiera creciendo. ¿Sí? ¿Me estáis comprendiendo? ¿Quieren ser una iglesia en realidad potencialmente misionera? Cumplan esas 3 O. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Vale? Ahora, aquí viene la parte negativa y creo que con esto voy a terminar hoy. Obviamente, ya hablé de lo positivo, ya hablé de lo bonito que es seguir al Señor hasta las últimas consecuencias, lo doloroso que muchas veces es. Se paga un precio muy alto, sí, señores, sí. Y ahora que estamos con esta pandemia, uno quisiera estar cerca de su casa, de su familia, de sus padres, de sus hermanos, de sus hermanas. Pero como le estamos sirviendo al Maestro, al Señor, estamos en obediencia, pues todo eso lo pasamos. Lo pasamos. Somos seres humanos. Sí nos duele. Y muchas veces estamos como solos los pequeños discípulos, los pequeños grupos de discípulos que tenemos, nuestra única familia. Pero así es la obra. Así es. Estamos mentalizados y programados que así va a ser siempre. ¿Sí?
Hay otros que tienen otros ministerios más espléndidos, más bonitos, más sustanciosos. Así es, Pedro en su primera predicación 3,000. Otros pasamos muchos años en un sitio y solo vemos 3. Se le quitan 3 ceros. Pero hay resultado. Eso es lo bonito del evangelio. Que tenemos que seguir adelante. Sea lo que sea, como sea. No comparemos lugares con lugares o ministerios con ministerios o misioneros con misioneros. Cada uno tiene un determinado llamamiento, una determinada función, y con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del cuerpo de Cristo que les respalda, ellos van a seguir adelante. Sí, pero los resultados, la victoria es de nuestro Señor a quien le servimos. Bien, voy a hablar un poquito de la levadura negativa. ¿Cuándo se frena el avance del reino de Dios? ¿Cuándo? Cuando esa buena levadura se convierte en mala levadura. Aquí vamos a ver lo que impide el crecimiento de la obra misionera nacional e internacional en cualquier iglesia. Por ejemplo, el conformismo, la comodidad, como he venido diciendo, hacer cosas piadosas confundiéndolas con la obra misionera. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con eso. Ese ha sido un enemigo muy grande de la obra misionera nacional e internacional. Que hacemos cosas que no es la labor misionera en realidad. Jesucristo lo advirtió también en Lucas 12:1, dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La buena levadura, la del reino de los cielos, que habla Jesús en la parábola de Mateo 13:33, es la buena nueva, la buena noticia, el evangelio de salvación. ¿Sí? Y esa es la que predicamos. Pero Jesús le advierte a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es fingir ser algo cuando no lo eres. Y aquí entra en juego muchas cosas, de verdad. Miren, es difícil hablar de este asunto porque a veces hiere, duele, pica, arde, se extiende. Pero es que la realidad te lo dice. ¿Sí? La hipocresía, como los fariseos, decían y no hacían. Mucho escándalo, ¿sí? Ellos querían ser vistos nada más, pero no hacían nada. No hacían nada más que oponerse a todo lo que hacía Jesucristo, todo lo que decía Jesucristo. Se oponían. Y hoy en muchas iglesias hay gente con esa mala levadura metida. Y la levadura tiene influencia, acuérdense, es expansiva, se expande, se extiende. Y eso por supuesto no colabora para el avance del evangelio. Cuidado con la levadura, que es negativa. Esa levadura mala, hipócrita del fariseísmo, influye al resto de la masa, al resto de la iglesia. Pablo se lo dice a los corintios. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia, les dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La infecta. Está influyendo negativamente. Ahora les voy a explicar un poquito más de eso también. Y también el apóstol a los Gálatas en el capítulo 5 también les dice Pablo en el versículo 9: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito, no necesitamos mucho. En cuanto a la labor misionera, un poquito de levadura mala infecta toda la masa, se extiende, se esparce, ¿sí? La hincha, la inflama, como se dice, ¿verdad? Con lo que hace la levadura. Entonces, esta influencia apaga la llama misionera. Si hay alguien que se levanta en la iglesia, yo creo que mejor no deberíamos ni de orar por las misiones, ni ofrendar. ¿Para qué? Si aquí tenemos tantas cosas que hacer. Falta poner banca, falta poner alfombra, falta comprar más instrumentos, todo eso vale, es necesario, pero no debe de sustituir la obra misionera. Son cosas piadosas que tiene que hacer la iglesia. Sí, es verdad, pero no la confundamos. No digamos: es que aquí falta más bancas. Aquí falta pintar otra vez el edificio. Ya no nos metamos en la obra misionera. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a capacitar? ¿Para qué vamos a entrenar? ¿Para qué vamos a instruir gente para la obra misionera? Si aquí falta pintar las paredes,
falta una alfombra bonita aquí, mire, aquí falta poner esto o poner más aire acondicionado. Y todo eso es bueno. No debemos de sustituir la obra misionera, de hacer discípulo, por estas cosas que también son necesarias. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, como le dijo Jesús a los fariseos. ¿Sí? Acuérdense, en Mateo 23, 23. ¿Sí? Cuidado con la levadura de los fariseos. Es negativa, infecta, apaga la llama misionera, contamina al resto de la gente, daña la obra en general, pudre, contagia de apatía, de desprecio hacia esta labor. Mata el deseo de ser misionero. ¿Para qué te vas a meter en eso? Quédate aquí mejor. ¿Sí? Mata el deseo. Mata el deseo de apoyar. Mata el deseo de hablar de este tema tan importante. Este tipo de personas solo ven obstáculos. Los que tienen la infección o la influencia de la levadura de los fariseos. Acuérdense, Lucas 12:1. Cuidado. Guardaos. Este tipo de personas, repito, solo ven obstáculos, problemas. No ven a Dios, que es el Señor de la mies. Solo ponen objeciones para oponerse a todo lo que va relacionado a la obra misionera. Están en la iglesia, pero para envenenarla con su mala levadura. Se oponen al pastor, al comité de misioneros y a todo lo que huele a misiones. ¿Conocen ustedes ahí en la iglesia gente así? Se oponen. No entiende que todo esto es necesario, que crezca desde cero y tiene que pasar del 1 al 2, al 3, cuarto año, quinto año. Y se van viendo los resultados en el camino. Este tipo de gente se comporta igual que los fariseos. Dicen y no hacen. Solo atacan, solo se oponen a todo lo que dice el Señor Jesús. Tienen comentarios como diciendo, esto no va a funcionar. Y ya infectaron, ya lanzaron la levadura al resto de la masa. ¿Para qué dar dinero para esto? Que no merece la pena. Ya infectaron. ¿Para qué orar? ¿Para qué tanto hablar de misiones? Ya infectaron. ¿Para qué tanta inversión de tiempo, de dinero, de oración? Si la gente no se va a convertir, meten el pesimismo, miren. Infecta. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿Para qué salir a otro sitio? ¿Para qué exponer a nuestras familias de la iglesia si están aquí cómodos, tranquilos, felices? Y a sus niños en otros países desconocidos, con otras costumbres, otras culturas. Ya infectaron, miren. Cuidado con la mala levadura. Cuidado. ¿Vale? Tengamos mucho cuidado. Todo aquel que se dice cristiano y no apoya la obra misionera integral, es decir, evangelizar, hacer discípulos y plantar iglesia, donde Jesús nos llame, esa persona se le conoce como anticristo. Están con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Ahí se los dejo de tarea, véanlo. Anticristo es que se opone a todo lo que Jesucristo dice y hace. Y así eran los fariseos. ¿Sí? Cuidado. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Tengo tantas cosas que deciros, de verdad. No seamos piedra de tropiezo. La mala levadura de los fariseos es ser piedra de tropiezo a otro, para frenar el avance del reino de Dios, el crecimiento. Son enemigos de la cruz. No aman a la gente sin Cristo. Son religiosos. Son creyentes pero no convertidos a Cristo. Yo les dije, esto duele, arde y se extiende y pica. Pero es uno de los propósitos para abrirnos los ojos. Ahora que pidan ofrenda, van a comprender lo que les estoy diciendo. Ahora que digan, vamos a orar cada viernes o cada jueves o cada miércoles o el día que sea por la obra misionera. A ver, todos los opositores, los que tienen mala levadura, los que están en contra de las misiones,
Es decir, en contra de Dios, porque las misiones son de Dios. Jesús, el misionero por excelencia. ¿Sí? Todos los que se oponen, compruébenlo, es facilito. Es facilito. Día de oración por las misiones o oración general. Solo llegan 2 o 3, los comprometidos. Y el resto de la masa es que está contagiada. Esa es una señal. ¿Sí? Ya sé que a mí, muchas veces como lo digo y lo vuelvo a decir, siempre me toca bailar con la más fea. Y yo soy el que caigo mal. Pero ahora van a ver, vamos a pedir ofrenda misionera. Nadie la trae preparada. Nadie quiere colaborar. Y si me meto la mano en el bolsillo, 2 o 3 moneditas. ¿Ustedes creen que eso es así? Se oponen. Ahora que les digamos a la gente, ahora salgan y prediquen a tiempo y fuera de tiempo, especialmente a su familia. Si no le predican, se van a ir al infierno. Por aquí les entra, por aquí les sale. Esa es la levadura que ha influenciado la de los fariseos a toda la masa. Cuando vean una iglesia, ustedes, amados hermanos, y de verdad les digo, le doy gracias a Dios por la invitación a que diera esta conferencia. Cuando ustedes vean una iglesia que por lo menos el 10% de la asistencia general llega a la oración, vamos por buen camino. Pero si una iglesia de 100 miembros y solo llegan 2 personas a la oración, hay que encender la alarma. Hay mala levadura, hipocresía. Dicen y no hacen. Cuidado, cuidado. Les digo, se ve en la oración, en la predicación y en las ofrendas. Ahí se comprueba si una iglesia está bien convencida de la obra misionera nacional e internacional, aprendida de Jesucristo, de los apóstoles y de las iglesias como de Macedonia, de Tesalónica. Esa iglesia va por buen camino. Van a tener pruebas, luchas, dificultades, como todo el mundo, y los misioneros también, a los que apoyan. Pero la obra se debe seguir adelante, como la planta de la mostaza, sigue creciendo. La levadura buena se sigue expandiendo. Trabajamos en fe, ¿vale? No hay que poner excusa. Si este mensaje a la gente que ha sido infectada por la mala levadura la llega a transformar, gloria al nombre de Jesús. Y dice, no hay excusa, ahora ya entendí, tengo que predicar, tengo que orar, tengo que apoyar económicamente la obra de Dios en general. Ya saben, lamentablemente esta gente que se opone a las cosas de la obra de Dios, la obra misionera, etcétera, es gente que a veces te quiere intimidar. No les tengan miedo, ignórenlos, apártenlo, háganos a un lado. Y verán los resultados, si se convierten realmente a Jesús o cambian o se van de la iglesia y se van a infectar a otras. Eso es lo que pasa. Hay que confrontarles con la verdad y con amor, aunque sean los más antiguos de la congregación, aunque sean de las familias más dominantes e influyentes de la iglesia. No les tengamos miedo. Es el tiempo de ponerles en su sitio con este tipo de enseñanza. Si es que queremos ver que la obra de Dios, el reino de Dios, se sigue extendiendo a través de la labor misionera. No tengamos miedo, lo repito. Los discípulos, Jesús se enfrentó a los fariseos. Y aquí hago propias las palabras que dijo el hijo del rey Saúl, Jonatán, en 1 Samuel 14, 6 y 7. Aunque se queden 4 en la iglesia, pero esos 4 los va a usar Dios para seguir extendiendo su reino en la tierra. Porque, como dice 1 Samuel 4, 6 y 7, Dios salva con mucho o con pocos. ¿Sí? Pero no vamos a seguir tolerando la levadura de los fariseos. Dios quiera que estos anticristos, incircuncisos de corazón, como les dijo Jonathan ahí a su paje de armas, cambien, se arrepientan, pidan perdón y se comprometan con Dios y su iglesia a impulsar el avance del reino de los cielos, cumpliendo las 3 O. Obediencia, ofrendando fielmente y orando sin cesar. Dios les bendiga, amados hermanos. Un placer haber estado con todos ustedes.
Dios bendiga a sus misioneros, sus proyectos misioneros. Dios bendiga cada iglesia asistente a este congreso. Fue un gusto estar con ustedes, seguir orando por este siervo de ustedes. Dios les bendiga y pronto, cuando pase esta pandemia, Dios permitirá que nos veamos nuevamente. Hasta luego. Dios les bendiga, amados hermanos.